Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos locales de Iglesia Bautista Peniel, hermanos, amigos que nos miran en diferentes partes de la República Mexicana o de alguna otra parte. Sean ustedes bienvenidos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El propósito de nosotros es llevar una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios, para que ustedes y nosotros nos confortemos en ese Dios todopoderoso que se llama Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret. Así que, sin más preámbulos, con su permiso, vamos a comenzar. No sin antes pedir al Señor que nos guíe, que nos lleve y que cada uno de ustedes y nosotros seamos confortados con la palabra de Dios. Y le decimos, Señor Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, con el propósito de que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Porque tu palabra es viva, Señor. Tú dices en tu palabra, en tu libro bendito, que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que haces y por lo que harás con cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que sea de bendición para muchos y que muchos puedan recapacitar y podamos recapacitar y pensar que hay un Dios todopoderoso que aún en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, en medio del desánimo, Él está en control. Gracias, Señor, por ser tus hijos, por ser tu creación. Yo te ruego por aquellos que han de escuchar tu palabra, que la atesoren, Padre, y que tú hables a los corazones y que el Espíritu Santo haga la obra, el propósito por el cual tú nos has mandado. Gracias te damos nuevamente en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar en esta mañana y el título del mensaje yo le puse ¿cómo superar o vencer el desánimo? Yo no sé, hermanos, amigos, pero en alguna parte, en algún momento de nuestra vida, muchos de nosotros nos desanimamos. Hay un desánimo y vamos a ver lo que Dios tiene, lo que Dios quiere para ustedes y para mí. Porque nosotros, los siervos de Dios, no somos Superman. Somos humanos como ustedes. Sentimos, pensamos, nos dolemos, lloramos, nos reímos y también tenemos conflictos. Pero lo que nosotros queremos compartir con ustedes es a quién podemos recurrir. La palabra que el Señor me puso en mi corazón fue en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 21, y dice de esta manera, dice, no desmayéis delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Yo creo, hermanos, amigos, que la vida cristiana es como una carrera atlética y a veces los atletas quedan a mitad del camino, otros apenas al comienzo, en otras ocasiones están a punto de terminar y renuncian o se caen y no se vuelven a levantar. Pero en otras ocasiones hay otros que quedan a la mitad del camino, pero hay otros que perseveran, porque se fortalecen en la palabra de Dios, se fortalecen en el poder del Dios Todopoderoso y de su fuerza, y ese Dios se llama Jesús. Pero, ¿qué significa desmayar? El versículo dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, es un Dios grande y temible. Hermanos, yo creo que cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ver el contexto, tenemos que ver la historia. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, era un pueblo que había venido, era un pueblo que no eran guerreros, porque el pueblo de Israel había fallado y Dios había castigado al pueblo de Israel por haber fallado, y lo vamos a ver más adelante, y por haber fallado de 20 años para arriba, no pudieron entrar a la tierra prometida. De 20 años para abajo, entraron a la tierra prometida.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense esos niños, esos muchachitos de 20 años, y han pasado 40 años que anduvieron vagando en el desierto, ahora tienen 60 años. Y los que estaban recién nacidos o chiquitos, son 20 años, son 40 años los que tienen. Entonces ese pueblo nunca había experimentado la guerra, nunca había experimentado tomar las armas y enfrentarse a esos pueblos. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, hermanos y amigos, y había 7 naciones poderosas, más poderosas que ellos. Eso se encuentra en el capítulo 7. Y por eso en el capítulo 6, y el capítulo 7 habla de todo esto. Y por eso en el capítulo 7, versículo 21 dice, no desmayen delante de ellos. ¿De quiénes eran ellos? De las 7 naciones que iban a entrar ellos a enfrentarse a ellos. Dice, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Fíjense nada más qué poderoso. Yo no sé, hermanos, pero cuando usted y yo tenemos esas luchas y tenemos esos conflictos y no encontramos, buscamos a una persona, a un familiar, a alguien que nos diga, que nos anime, que nos diga algo, una palabra de aliento, y nos olvidamos completamente que Dios está en medio de nuestras luchas, Dios está en medio de nuestros conflictos. Y dice, no desmayes, no te desanimes, yo aquí estoy en medio de ti, en medio de la turbulencia. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. No desmayes delante de ellos, de esos 7 naciones que ellos tenían que conquistar. Y a nosotros el Señor nos dice, no desmayes, lucha, yo estoy en medio, ¿ok? Porque ellos iban a luchar con grandes ejércitos, entrar a ciudades amuralladas, pero Dios les daría la victoria. Dios estaría en medio de ellos. Solamente tenían que confiar en Dios Todopoderoso y avanzar, y siempre hacia adelante. Pero ¿qué es lo que produce el desánimo? ¿Qué es lo que te produce? ¿Qué es lo que nos produce el desánimo? En el libro de Números, en el capítulo 21, versículos 4 y 5, dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel venía caminando hacia la tierra prometida. Ellos estaban acostumbrados que aunque eran esclavos en Egipto, tenían lo máximo para comer, porque ellos vivían en una tierra muy fértil. Cuando José trajo a sus hermanos, ellos se asentaron en la tierra de Gosén, y la tierra de Gosén estaba pegada al río Nilo, y era una tierra muy fértil, porque en tiempos de lluvias, el río se pasaba de más, fluía y sobrepasaba más, al punto de que traía árboles, ramas, todo lo que es animales que se morían, que se ahogaban, y cuando ya bajaba el agua, todo eso era un fertilizante para la tierra. Y la tierra era muy fértil. Entonces ellos estaban acostumbrados a lo que sembraban, a lo que comían. Y por eso ahora vienen caminando y no tienen agua. Dice, partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjense nada más qué temerarios, estos hombres. Hablaron contra Moisés y contra Dios. Yo no sé, hermano, qué clase de problema a veces vienen y se nos olvida, como les digo, completamente que hay un Dios todopoderoso y decimos, ya Dios no me quiere. Estamos hablando contra Dios. Estamos hablando contra los demás y se nos olvida completamente lo que está pasando. Pero hay una cosa muy interesante que dice aquí, dice,
¿por qué le preguntan a Moisés y a Dios, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense nada más. Ellos ya habían pasado la primera etapa y empezaron a experimentar que no tenían agua. Y Dios llegaron a un lugar en donde había un pozo. Esto creo yo, la Biblia no lo dice, pero a mí se me hace que ese pozo era un pozo petrolero. Y Dios le dijo a Moisés, pon una rama de un árbol, y le echó y se hizo agua y todos pudieron beber. Pero aquí estamos en una segunda fase en donde ellos están clamando que tienen sed, sus animales y todo, no tienen para tomar agua. Y aparte, ellos habían dicho que, como les dije anteriormente, vivían en Egipto y estaban acostumbrados a comer sus pepinos, sus melones, a comer carne. Y ellos están hablando en contra de Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Y el Señor se enojó tanto con ellos que los iba a destruir. Y les dice, yo les voy a dar a ustedes carne que están pidiendo. Y van a ver que hasta tanta carne que van a comer, hasta por la nariz se les va a salir. Y también les dio pan, el pan del cielo. Y ese pan caía todas las mañanas. Y ellos lo que tenían que hacer era levantar un gomer nada más. Solamente el viernes tomaban 2 gomers para tener el sábado, que era el día de reposo. Y ese pan que caía del cielo, ellos no sabían qué era y le pusieron de nombre maná. Y por eso en el Evangelio de San Juan dice, yo soy el pan que cayó del cielo. Y ese pan alimentaba a todos los israelitas. Y ahora están diciendo que ya estaban cansados. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense ustedes, estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero en nuestras familias aquí en Estados Unidos, muchos de nuestros hijos no saben apreciar la comida, hermanos. Permítanme que les diga, porque yo lo he visto. Y abren el refrigerador y dicen, no hay nada que comer. Y en el refrigerador tienen de todo. Y hay gente que en verdad no tiene nada, que vienen caminando. Y lo miramos en las noticias. Mucha gente, no sé por qué vienen, porque están muy pobres, porque vienen corriendo y todos tenemos una esperanza de progresar. Y ellos tienen que venir a ver quién les da un pan. Pero hay personas caritativas donde quiera, y esas personas les dan de comer. Yo les digo, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que tenemos. Apreciemos lo que tenemos. Apreciemos cada día de nuestra vida. Apreciemos lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Ay, otra vez tenemos que comer pollo. Otra vez esto y lo otro. Y hay personas que quisieran comer ese bocado. En nuestra vida encontramos obstáculos. No hay una persona que no encuentre obstáculos. En nuestro atravesar por el desierto, porque el pueblo de Israel venía caminando y era mucho desierto, encontramos dificultades en ese camino, en ese caminar de nosotros. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué es lo que te atora? ¿Qué es lo que te hace detenerte? ¿Cuáles son tus luchas que tenemos a diario? Quizás esas luchas, hermano, hermana, son tus hijos. Quizás es la economía, quizás es lo que está pasando, lo que estamos experimentando cada uno de nosotros en todo el mundo. Esta pandemia. Ahorita miramos, y hermanos, casi sin miedo a equivocarme, en cada familia hay un familiar o un conocido que ha fallecido por causa del COVID, por causa del coronavirus. Y los científicos y los doctores andan trabajando horas extras en los hospitales, los enfermeros, los doctores, muchos doctores han fallecido a través de esto. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu desánimo? Dice la Escritura
que ellos dijeron, nos sacó para morir en el desierto. Muchas veces nos sentimos nosotros de esa manera, pero la disciplina, ok, no tenemos por qué murmurar contra Dios, porque eso trae el desánimo. Tenemos que ver que Dios, cuando hace una cosa, Él es soberano y no lo hace por nuestro mal, sino que nos quiere enseñar algo. Y nos quiere enseñar en este mundo tan corrupto que hay un Dios todopoderoso que esté en control de todo y que en su soberanía Él permite, en la permisiva de Él, está dejando que pasen estas cosas, pero Él viene y viene con poder y viene a poner paz. Dice en el libro de Josué que ya iban a entrar a la tierra prometida, ya están ahí. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 8, versículo 1, dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Y mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. ¿Por qué es que Dios le está diciendo a Josué que entre, que no tema, que no desmaye otra vez? En el capítulo 7, ellos entraron a la tierra prometida, ya estaban entrando. La primera ciudad que Josué había entrado fue a Jericó. Y Jericó ellos ni siquiera hicieron nada, solamente caminaron 7 veces, y en la 7ª vez, llevando el arca del pacto adelante, los sacerdotes atrás y el pueblo de los demás atrás, es lo que tenían que hacer. Pero en el 7º día, Dios les dijo que tenían que gritar. Y cuando ellos gritaron en el 7º día, al caminar, los muros se derrumbaron. Y ellos entran ahora a otra ciudad, a Ai, y ellos ahora se desaniman. Y Dios le dice a Josué, no te desanimes, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, dice, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuál había sido el problema? Hermanos, si ustedes leen el capítulo 7, había una familia, hermanos, que habían hecho mal. Habían hecho muy mal, y ese se llamaba Acán, de la tribu de Judá. Dios les dio instrucciones que cuando entraran a esos pueblos destruyeran todo, que no tomaran nada, que quemaran sus ídolos, que quemaran todo, que no quedara nada absolutamente. Y Dios le dijo, yo no te di la victoria porque tú, en tu pueblo hay uno que es anatema, que falló. Josué mandó llamar, porque ya sabía quién era, de qué tribu, los mandó llamar y le dijo, díganme qué fue lo que pasó. Y Acán no tuvo más remedio que decir la verdad. Cuando lo pusieron a Acán enfrente de todos, Acán dijo, sí, Señor, yo pequé en contra del Señor, en contra de Jehová. Dice, había un manto babilónico muy bonito, habían 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Dice, y yo lo tomé y lo tengo abajo de mi tienda guardado. El Señor destruyó a Acán. Entonces ellos pudieron entrar a ese lugar, a la tierra de Ai y a sus reyes, y tomó la tierra. Y ese lugar, ese valle, hasta la fecha se llama el Valle de Acor, el Valle de la turbación. Dice que Dios le dijo a José, no temas, no desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, ve y tómalo. Ahora, el Señor, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Cuál es el problema que tú tienes, hermano, hermana? ¿Cuál es el temor? Pongamos todo en las manos del Señor. A veces nosotros estamos pidiéndole al Señor una cosa y estamos haciendo todo lo contrario. Es el momento en que nosotros recapacitemos, cada uno de nosotros, hermanos, amigos.
Los tiempos no son fáciles para nadie. Así como el sol sale para todos y así como llueve para buenos y malos, es lo que está pasando ahora. Debemos de recapacitar y pedir, implorar, acercarnos a ese Dios Todopoderoso, porque Él quiere que le reconozcamos. Y si le reconocemos, nosotros vamos a seguir adelante. El Señor nos va a cuidar. Josué fracasó en su primer intento de conquistar la ciudad. Esto fue debido al pecado de Acán. Sabemos, hermanos, que en donde quiera el pecado está a la puerta. Todos y cada uno de nosotros fallamos de una manera o de otra, pero tenemos a un Dios perdonador, tenemos a un Dios todopoderoso, que si venimos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón en la mano sincero, decirle, Señor, perdóname, ayúdame en esta debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, hermano? ¿Cuál es tu debilidad, amigo? Pongámonos en la mano del Señor, porque esa es la ciudad que tienes que conquistar, es la tierra que tienes que tomar, y no la tomamos por nuestras debilidades, por lo que nos pasa. Josué tenía temor de entrar a la tierra esa porque había fallado. Acán había tenido el pecado y él tenía temor, y el Señor viene y lo anima. Yo estoy contigo. ¿Cuál es tu problema? No temas, no desmayes. Toma con la gente contigo. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, amigo que me escuchas, ¿estás viviendo en el pasado? ¿Tienes un problema que te aqueja y que no te deja avanzar? ¿Cuál es tu problema? Quizás a lo mejor tienes que ir a pedirle perdón a tus padres, a tu esposa, a tus amigos. Tienes que pedirte perdón a ti mismo, porque a veces somos tan crueles y tan malos que no nos perdonamos a nosotros mismos lo que hacemos. Y vives en el pasado y no puedes avanzar. Y el Señor quiere que avances. Tenemos miedo de intentarlo de nuevo, pero con Dios podemos vencer los temores y podemos intentarlo de nuevo. El desánimo siempre ha interferido en la comunión con Dios. Miren, hermanos, en mi caminar con Dios, yo también algunas veces me he sentido desanimado. En años atrás, hermanos, cuando teníamos sesiones de negocios, yo observaba a muchos hermanos y hermanas que tenían muchos años en el Evangelio. Y teníamos las sesiones de negocios, y esas sesiones de negocios, en vez de ser de bendición, eran de maldición, hermanos, porque había una batalla campal. Para cualquier cosa que teníamos que estar de acuerdo, no había ningún acuerdo. Salíamos en desacuerdo, salíamos enojados, salían enojados. Yo apenas estaba empezando, ¿verdad? Yo miraba todo eso. Estoy hablando de hace como 25, 30 años. Pero en el caminar con el Señor nos fue enseñando y nos fue moldeando. Y ahora, hermanos, cuando tenemos una sesión de negocios, primeramente lo que hacemos es ponerlo en las manos del Señor. Señor, tenemos este proyecto, tenemos tanto para hacer tantas mejoras en tu casa. ¿Qué podemos hacer? Oramos. Le hablo a los líderes de la iglesia para que ellos también den su opinión. Y teniendo ya un concepto de lo que vamos a hacer, lo traemos a la iglesia, ahora sí, en una sesión de negocios. Y todos lo hacemos en armonía. Claro que hay algunos que están en desacuerdo, y eso es normal, hermanos, porque cada uno de ustedes y yo tenemos nuestro modo de pensar. Pero cuando hacemos una sesión de negocio, yo pongo mucho énfasis en esto. Y yo les digo a los hermanos, estamos haciendo negocios del Señor. No son negocios tuyos ni míos, sino son del Señor. Y cuando lo hacemos para el Señor, Él nos guía, hermanos. Y es una bendición, hermanos, ver ahora cómo nosotros caminamos con el Señor. Y gracias a Dios que el Señor nos ha dado entendimiento a cada uno de mis hermanos, nos ha dado la capacidad para poder entender todas estas cosas que no entendíamos antes, que las pusimos en oración, las traemos a la iglesia y estamos de común acuerdo
y todos comenzamos con este o aquel proyecto que tenemos. Así que, hermanos, el desánimo es para todos. Todos experimentamos ese desánimo. Yo me desanimaba mucho, hermanos, me frustraba. ¿Okay? El rey David, en su caminar también, cuando lo venía persiguiendo Saúl y lo venía persiguiendo su hijo Absalón, que hubo un complot en contra de él para quitarlo, en el Salmo 27, en los versículos del 1 al 3 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Persevera y esfuérzate y aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este es un canto de victoria, hermanos, que tenemos que tenerlo, tenemos que confiar. Mire, David lo viene persiguiendo el rey. Lo quería matar el rey Saúl. Y David dice, él no dice que se va a desmayar. Si hubiera yo desmayado, dice, si no creyese y veré la bondad de Jehová. Es lo que nosotros tenemos que llegar. El rey David aprendió a confiar en Jehová ante la persecución de este rey. Y él andaba en medio del desierto. Luego ante la rebelión de su propio hijo Absalón. En medio de las más recias batallas. Pero Dios siempre lo guardó. Siempre lo sacó en victoria. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, hermanas? Si tú no conoces la palabra de Dios, toma una Biblia, hermanos. Lee un evangelio. Vas a encontrar palabras que te van a dar ánimo. Hermanos, llena tu mente, llena tu corazón de la palabra de Dios, para que cuando vengan esos momentos tan difíciles, tan terribles, esas tormentas, tienes algo en tu corazón y que pedir y que apelar hacia la palabra de Dios. Y más que todo, hermanos, confiar. Confiar. Y sabemos que cuando estamos en un conflicto es muy difícil, porque nuestra mente decae hasta abajo. Pero el Señor nos dice que aunque sea como una semilla de mostaza, Él te va a levantar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una persona desanimada, hermanos, no tiene fuerzas para continuar hacia adelante. Carece de falta de ánimo, de ilusiones, de hacer algo. Siempre se siente cansado, cansada. Siempre se siente derrotado. Se rinde el tiempo que siente esa persona que el sol no sale para ellos. Todo el tiempo está nublado, todo el tiempo hay tormentas. Aquí en Los Ángeles, los que vivimos aquí, experimentamos. Aquí los climas, el tiempo es tan rápido para cambiar. El día de ayer, si ustedes observaron, empezó a llover, estaba oscuro. Sin embargo, ahora parece que ni llovió. Un día fabuloso. Así son las tormentas de nuestras vidas. No te rindas, hermano, no te rindas, amigo. El Señor te escucha, el Señor te ve. Siente, hermanos, que esa tormenta pasó, no se va a quedar estancada ahí y va a pasar y va a salir el sol. Y nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. En el libro de Deuteronomio, otra vez, como les dije a ustedes, el pueblo de Israel iba a entrar, esa nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. Y le dice en el capítulo 21, le dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Era normal, como les digo. Ellos iban a enfrentarse a 7 naciones más poderosas que ellos. Una persona que se desanima, que piensa que ya no va a salir, ya no encuentra la salida, como dice, ya no encuentro la salida, no encuentro la solución, no encuentro la respuesta. Hermanos, la respuesta es Cristo. Amigo, la respuesta es Cristo. Venimos a Él, le depositamos nuestra carga, le decimos a Él y el Señor nos escucha. Y de alguna forma el Señor va a obrar en tu vida, eso créelo por fe. El Señor va a obrar en tu vida. Una persona desanimada, hermano, se aísla de los demás, deja de asistir a la iglesia,
desanima a los de su propia familia. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños que sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo de Israel, en el capítulo 13, Dios le dijo a Moisés, toma a cada uno de cada tribu y que vayan a explorar la tierra donde van a entrar. Y estos 12 fueron y trajeron un reporte de cómo estaba la tierra prometida. Cuando llegaron ellos a dar el reporte, 10 dieron un reporte negativo. Solamente 2 personas dieron un reporte positivo. Y ese reporte positivo solamente lo dio Caleb y Josué. Porque ellos entraron y dijeron, ciertamente la tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel, como nos dijo el Señor a través de Moisés. Trajeron racimos de uvas, trajeron lo que produce esa tierra prometida, pero los 10 dijeron, pero están los hijos de Anac, y están bien grandotes, y se van a comer a nuestras mujeres y a nuestros niños, como lo que está diciendo aquí. Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños que sean por presa? Dice, ¿no sería mejor que regresáramos a Egipto? Esos conflictos que tenemos, los tenemos que enfrentar, hermanos, porque muchos conflictos que nos pasan en nuestras vidas, nosotros mismos los producimos. Entonces tenemos que enfocarnos en dónde está el centro del problema. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, el ego de nosotros no nos permite pedir perdón o hablar con la persona. Y nosotros los creyentes estamos obligados, conforme a la palabra de Dios, pedirle perdón hasta a nuestros enemigos. Aunque ellos hayan hecho algo contra ti o te hayan ofendido, tienes que decirle, perdóname. Y no lo hacemos. Hay muchas clases de conflictos y cada uno de nosotros los tenemos de distinto color, de distintos sabores. Pero la mayoría de los conflictos, hermanos, son amargos. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que levantarnos, no quedarnos ahí desanimados. El Señor quiere que nos animemos. El Señor nos hizo para que nosotros seamos los vencedores, los que dominemos este mundo. Porque Dios dijo que nosotros somos la corona de la creación. Las personas desanimadas tienen pensamientos como estos. Dios ya no me tiene en cuenta. ¿Por qué Dios permite que este problema pase en mi familia? Estoy viviendo una situación muy difícil y a nadie le importa. Quiero decirte que a Dios sí le importa. Pero queremos encontrar la clave. Y la clave es buscarlo con humildad. Hay que organizar nuestra mente, hay que organizar ese problema que tenemos y ponerlo en orden. Hacer un inventario de dónde empezó, cómo comenzó. Porque somos muy prestos para apuntar con el dedo y no sabiendo que cuando apuntas a alguien con el dedo, 4 dedos están apuntando a ti. Una persona desanimada, hermanos, no experimenta la presencia de Dios. No importa que sea cristiano, no experimenta la presencia de Dios porque se alejó de aquel de donde emana la vida, de aquel de donde emana todo pensamiento bueno, de aquel de donde emana todo el ánimo que nosotros debemos de tener y estar revestidos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Como resultado, se inclina al pecado, se muestra insensible a la necesidad de la gente, o a la oración, o a leer la Biblia. Las personas desanimadas creen que han perdido su valor, y eso es lo peor. Cuando la persona pierde ese desánimo. Le llaman aquí en inglés self-esteem. O sea que tu valor que tú tienes ya cayó hasta abajo. Y te tienes que levantar.
Sabemos, hermanos, que hay situaciones adversas, ¿ok? En las enfermedades o en alguna crisis familiar, como lo que estamos experimentando ahora. Pero no hay nada tan difícil que el Señor no lo pueda hacer, porque nuestro Dios es especialista en los imposibles. Aquello que no se puede hacer, Él lo puede hacer. Quizás tenemos una situación económica, se han perdido muchos trabajos aquí, hacen comentarios malsanos, chismes, descalificaciones hacia otros. Una persona desanimada, hermanos, pongan atención a esto, una persona desanimada es fácil de caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, en el egoísmo severo, en fornicación o en temor. Todo el tiempo está temerosa. Pero ¿cómo podemos vencer el desánimo? Y es lo que quiero que pongamos atención en esto. ¿Cómo vencer el desánimo? Primero, es pensar cuál es la verdad de la situación. Analízala. ¿Qué te está afectando? ¿Qué nos está afectando según la perspectiva de Dios y no tanto la tuya o la mía? ¿Somos temerosos de Dios o no eres temeroso de Dios? Nos podemos acercar a Él con confianza para decirle, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Pero nuestro ego no nos deja ni siquiera decir al Señor, Señor, ayúdame. Segundo, asumir la actitud correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es nuestra fuente de todo lo que nosotros queremos saber para que eso se complete, para que eso se cumpla, para que ahí, Señor, el Señor nos dé la solución al problema, como una tablita de salvación, como un salvavidas. La actitud correcta a la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, hermanos, amigos, hay un versículo en el capítulo 1, versículo 2 al 14. Pablo se encuentra en las mazmorras de Roma, se encuentra atado en cadenas y las cárceles en Roma, los que están en la cárcel dicen que llegaron al infierno, porque han entrado al infierno. Todo lo que se ve ahí, lo que nunca vieron. Y Pablo se encuentra ahí, y él sabía de los de Filipos, de la iglesia que había fundado en Filipos, y ellos estaban tristes, muy desanimados. Y Pablo les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Fíjense nada más. Dice, no se desanimen, porque aquí aún los presos han escuchado la palabra de Dios. Los soldados han escuchado la palabra de Dios. Estoy preso en mi cuerpo, pero no en el espíritu, y sigo hablando de la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? El resultado dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ese es el ánimo contra el desánimo. Pablo le está diciendo aquí, miren, no se desanimen, esto es porque viene de Dios, porque yo sigo hablando, yo no me he desanimado. Sí que me están pasando cosas, sí que siento esto, sí que siento aquello, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Amén. Y nos van a pasar problemas, hermanos, pero la palabra de Dios va a seguir corriendo. Estés con Él o no estés con Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Amén. Tercero, cuando tengas pensamientos de desánimo, hazte esta pregunta. ¿Estos pensamientos son verdaderamente míos? Tú debes de controlar tus pensamientos, porque tú sabes dónde comenzaron. Tú tienes la solución, pero Dios te va a dar la fuerza para que no te desanimes. Cuarto, no niegues la realidad. A veces que nosotros somos tan torpes, yo voy a hablar de mi persona, no quiero ofender a nadie. Somos tan torpes
que estamos culpando a otros y no aceptamos la verdad, no aceptamos la realidad, no aceptamos nuestra culpabilidad. No niegues la realidad, porque eso te hace más humilde y eso te va a hacer mejor en tu vida. Quinto, necesitas memorizar, hermano, hermana, pasajes de la Biblia para encontrar la palabra que necesitas en ese momento preciso. Hermano, amigo, otra vez, vea la palabra de Dios. Hazte de una Biblia. Si ustedes, hermanos, amigos, en donde estén, no tienen una Biblia, háganoslo saber. Nosotros les mandamos una para que la lean, porque es para leer la palabra de Dios. Sexto, es posible vencer el desánimo. ¿Cómo? Confiar en sus promesas. El Señor Jesús, el Señor Jesús ya se les había aparecido a todos los discípulos y ya estaba listo para ir al cielo. Y Él les da una encomienda. Y debemos de confiar en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, solamente es de buscarlas. En el capítulo 28, del versículo 18 en adelante, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos y los que estaban con Él cuando después que resucitó, se les apareció y les dice de esta manera: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa. La promesa dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aferrémonos a las promesas del Señor. Aferrémonos a que Él no miente. Él dice todo lo que Él quiere, lo bueno para nosotros. Quiero concluir, hermanos, para decirles que Dios protege a su pueblo. Dios te protege a ti, porque eres su creación. Solamente es cuestión de buscarlo. Y actúa de manera gloriosa, hermanos, en la vida de aquellos que en Él confían y esperan en Él. No consientas el desánimo, porque el desánimo es incredulidad. Que no confía en las palabras de Él, que no confía en la bondad de Dios. Toma fuerzas en el Señor y avanza. Él te ayudará. Quiero concluir con este versículo que encontré en la palabra de Dios buscándolo en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, dice de esta manera: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Que el Señor llene sus corazones de esa seguridad, que el Señor llene sus corazones de la palabra de Dios, que el Señor les dé la respuesta. Quizás tú tienes ese desánimo, quizás tú tienes ese problema y el Señor quiere hacerlo en este día. O quizás tú no tienes a Cristo en tu corazón y no puedes acercarte a Él. Yo te invito para que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o si tienes un desánimo, yo voy a hacer una oración por los desanimados. Yo voy a hacer una oración por aquellos que necesitan la salvación a través de Cristo Jesús. Si tú quieres hacer esa oración que no tienes a Cristo en tu corazón, porque tú estás desanimado, yo voy a orar. Voy a interceder al Señor para que Él, que sí nos escucha y que sí tiene la respuesta y que sí nos puede ayudar, porque ahí está la solución, vamos a orar. Señor, yo vengo, Señor, humildemente delante de tu presencia. Te presento cada oyente que tiene un problema, que está desanimado. Yo te ruego, Señor, que en tu misericordia, Señor, te acuerdes de nosotros. Señor, parece, Señor, que tú no estás en medio de lo que está pasando y tú estás en medio de lo que está pasando. Yo te ruego, Señor, que nos des esa seguridad, esa protección que necesitamos. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucho desánimo. Muchos de nuestros familiares o conocidos ya han partido a través de esta pandemia.
Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes. Quizás perdieron sus trabajos, quizás nos están acosando, Señor, con las rentas, quizás la economía. Yo no sé, Señor, pero hay mucho desánimo. Yo te ruego, Padre, que tú los animes. Pero también hay aquellos que no te conocen y que han escuchado tu palabra y que su corazón está listo para aceptarte, para recibirte. Yo te ruego por ellos. Hermano, amigo, si tú te apartaste del Señor, hermano o hermana, o amigo o amiga que me escucha, si tú quieres hacer esta oración y decirle al Señor esto, Él te recibe. Es un Señor que mira tu corazón, que no mira lo que hiciste, sino el arrepentimiento que ve en tu corazón, la disposición para que tú, Señor, seas parte de ese grupo selectivo de su iglesia que Él vino a formar. Dile, Señor, si tú repites conmigo estas palabras y le dices, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia y te ruego que perdones todos mis pecados. Señor, te pido perdón por ellos. Yo quiero, Señor, que me recibas en tu grupo. Yo quiero que me des la salvación que necesito. Perdóname de todo. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, por la vida que me has dado. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí me has traído. Yo no te conocía, pero yo quiero conocerte. Gracias, Señor, por esa salvación. La recibo gozoso en mi corazón. Si usted hizo esta oración, tenga por seguro que usted, solamente usted y nada más que usted, va a experimentar esta salvación y este gozo en su corazón. Dios los bendiga y no nos desanimemos, sigamos adelante porque tenemos un Dios todopoderoso. Gracias a todos. Quiero dar las gracias a Alfredo, a Berta, la hermana Betty, el hermano Cardoso, a Mark Espineta, a Angélica Ramírez, yo creo que es la hermana Beatriz Díaz, que era miembro de esta iglesia, que nos ve. Hermana, Dios la bendiga, que Dios bendiga a su familia, la hermana Mercy. Y algún otro que nos haya visto y que no se apuntó o que no se identificó, Dios los bendiga, pero el Señor conoce sus corazones y el Señor sabe quiénes son. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite. Y ánimo, porque el Señor está con nosotros. Amén.